Vamos a meditar en esta mañana, mis hermanos, en el tema del perdón. Vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a orar, que el Señor nos guíe, nos dirija, nos doblegue y que podamos nosotros entender su palabra. Amado Dios, te adoramos, te damos muchas gracias por este día que nos permites, por la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, por permitirnos esta mañana. Gracias por cada uno de quienes nos encontramos en este lugar, asimismo por los que están en casa o vienen en camino. Que tu palabra, mi Señor, obre en cada uno de nosotros para que podamos aplicarla y vivir como tú quieres. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ubiquémonos ahí, mis hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 13. Donde leyera nuestro hermano Fernando hace un momento, Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice el Señor: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la invitación, mis hermanos del Señor, en esta mañana es que usted y yo experimentemos el perdón bíblico, el perdón como lo enseña nuestro Señor. Que usted y yo podamos hacerlo, de experimentar el perdón. Vamos a revisar, hermanos, algunos conceptos. ¿Qué es perdón? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? ¿Ah? Olvidar. Otro concepto. Recordar sin dolor. Otro concepto. Echar al olvido. Perdonar es liberar. Perdonar es dejar ir. Soltar. Otro concepto es dejar así. Liberar a alguien de una obligación, de una deuda. Cuando usted y yo, mis hermanos, empezamos a estudiar la Escritura y nos encontramos con el perdón, pues la verdad, hermanos, es que nos vamos a ver muy aporreados, porque nos da duro, nos da muy duro el concepto del Señor acerca del perdón. Pero ¿qué conceptos vemos nosotros en nuestra sociedad? Aún, ¿qué conceptos manejamos nosotros? Vamos a mirar, mis hermanos, los conceptos equivocados que hay acerca del perdón, los conceptos erróneos. Mire, el primer concepto que hay, que es un concepto equivocado, es que el perdón requiere olvidar el agravio. Y voy a explicar la palabra olvidar porque hemos mencionado ahora la palabra olvidar. Eso es, para perdonar, pues requiere olvidar. Eso es un sí y es un no. Lo que pasa es que algunos dicen que para poder perdonar se requiere olvidar, pero sacando de la memoria ese hecho. ¿Usted cree, hermano, que eso se puede sacar de la memoria? Entonces algunos dicen: el día que yo saque de mi memoria ese hecho, esa situación, ese día perdono. O sea, ¿cuándo va a perdonar? Jamás.
Jamás. Porque usted y yo todavía nos acordamos. Más las niñas, ustedes, mis hermanas, con pelos y señales. Todavía nos acordamos de ese hecho. Todavía nos acordamos de ese engaño, de ese fraude, de ese dolor, de ese atropello, de la situación que haya sido. Usted y yo nos acordamos. Eso está aquí, en la memoria. Eso está aquí. Entonces algunos dicen, yo te perdono cuando yo olvide lo que pasó. Pues nunca. Tenemos que experimentar algún Alzheimer, alguna otra cuestión, ¿verdad? Para decir yo te perdono, porque ya no me acuerdo de eso. Pero no. Estando aquí, muchos dicen, perdono cuando eso salga de aquí. Otro concepto que es erróneo, que el perdón es tener paciencia y autocontrol. ¿Sabe que hay personas ofendidas que actúan de esa manera y dicen, no, yo no me voy a relacionar más con esta persona y ni yo tampoco ya voy a mover eso, voy a dejarlo así simplemente? Ahí el tiempo se va encargando de curarlo. Bueno, el tiempo no cura. Y hay personas que dicen, yo voy a descansar, voy a dejar esto ahí, a tener paciencia, ¿qué más puedo hacer? Voy a evitar a la otra persona y vamos a dejarlo ahí. Y si yo voy por la calle y veo a la otra persona que viene por el andén ahí, pues yo me voy a cruzar por el otro y lo voy a evitar. Y voy a tratar de controlarme. Voy a tener autocontrol para que no se arme un problema. Yo no quiero que el problema se agrande más. Pero voy a dejar así, voy a tener paciencia. Eso no es perdón. Y algunos piensan que perdonar es tener paciencia y autocontrol. Y dejar ahí la situación. Y algunos toman la decisión de no responder de manera negativa para mantener la armonía. Pero ahí está la situación, ahí está el conflicto, ahí hay una diferencia. Pero nosotros decimos, no, yo voy a dejar así, voy a evitar a esta persona. Y son conceptos que nosotros manejamos en cuanto al perdón. Otro concepto equivocado que tenemos es que el perdón no requiere de la presencia del agresor. Hay algunos que dicen que no requiere de la presencia del agresor porque se trata de un proceso de limpieza personal. Y en ese proceso pues yo voy a limpiarme de las emociones que produjo el agresor en mí. Entonces es un proceso de limpieza personal y no es necesaria la presencia de la otra persona. Vamos a leer, mis hermanos, ahí en Mateo capítulo 18, el versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nota allí, hermano y amigo, los pronombres personales. Si tú, mire, segunda persona allí, si tú, hermano, peca contra quién, contra ti, ve y repréndele, habla con él, estando tú y él. ¿Se requiere la presencia del agresor? Claro que sí. Y algunos piensan que no, que a la distancia lo perdoné. Él no sabe, pero ya yo lo perdoné. Y no es así, hermanos. Por ahí no es el asunto del perdón. Leamos el otro texto, Lucas
capítulo 17, versículo 3, versículo 4. Un hermano, si lo tiene, nos puede ayudar. Lucas capítulo 17. Gracias, hermano. Mire, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, es decir, habla con él, hazle ver las cosas. Y si se arrepintiere, esa palabra arrepintiere, usted puede también decirlo como, y si él reconoce, si te pide el perdón, perdónale. ¿Y si cuántas veces? ¿Y si 7 veces te ofende? ¿Cuántas veces le debes perdonar? 7 veces. Aunque el Señor después amplía la situación. Y Él dice, si te ofende 500 veces, 500 veces perdónale. Y si te ofende muchas veces, perdónale. Hermanos, es complicado, es difícil. Porque aquí se atraviesa nuestro orgullo, aquí se atraviesa nuestro ego. No, ya 500 veces porque él lo cogió de costumbre. No, 500 veces porque él ya le cogió la práctica a eso. Y yo tengo que estar, hermano, una y otra vez. Y el Señor dice, si 7 veces, perdónale. ¿Qué es perdonar? Pues perdonar no es alcahuetear. Perdonar es hacerle ver las cosas y decirle, no tengo nada contra usted. Y decirle, arrepiéntese de sus pecados. Señor Jesús, delante la muchacha le dice, yo no tengo nada contra ti. Yo no te voy a tirar piedras. Vete. ¿Y qué? Pero no peques más. No peques más. De manera, hermanos, que no se trata de una situación a la distancia. No se trata, hermanos, de escribir en un papelito el nombre de esa persona, el nombre de esa situación y echarla ya en el fuego, en la fogata. Ya, limpié mi corazón, limpié mi vida. Ya, estoy a paz. No. Hay que llamar a la otra persona, hay que ir allá a la otra persona, hay que poner la cara, decir, venga acá, sentémonos, hablémonos. ¿Pasó esto? Yo lo voy a perdonar. O usted reciba mis palabras de perdón. Es un concepto, hermanos, que tenemos nosotros que erradicar. Debemos nosotros llamar a esa persona. Si usted tiene cositas por arreglar con un hermano, con otra persona, llámelo. No se quede solamente en que en mi corazón ya yo lo perdoné y Dios lo sabe. Dios quiere que usted vaya y lo busque y le diga al otro, te perdoné. Otro concepto erróneo es que el perdón es una alternativa en la solución de conflictos. Que es una alternativa. Pero ¿sabe que no es una alternativa? El perdón es una decisión que usted y yo debemos tomar. No es una alternativa. No hay más alternativas. ¿Sabe cómo solucionan muchas parejas sus problemas? En la cama. Ahí solucionan sus problemas, en la cama. Permítame la expresión, como animalitos. Ya. Después de esa emoción, después de esa pasión, ya nos reímos, el problema quedó listo, ya se solucionó. Entonces vemos esa alternativa, vemos esa salida y ya, el problema está ahí. Ahí hay ira, ahí hay amargura en el corazón, hay enojo, hay rencor. El perdón no es una alternativa, el perdón debe ser una decisión que usted y yo debemos tomar. Además, es una decisión
Porque el perdón no depende de las emociones. El perdón no depende de las emociones. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano, de pronto en hogar, en casita, y mi hermana, que hay un chicharrón ahí en el hogar, los dos, hay un problema, y de pronto a usted lo llamaron y le dijeron: ¿ves cómo te parece que te ganaste la lotería? ¿Cómo te parece que te sacaste este trabajo? ¿Usted qué hace en ese momento? Usted tal vez brinca de la emoción, de la alegría, y va y corre y abraza a su esposa. Y quedó el problema ya solucionado. ¿Por qué? Porque usted en ese momento tiene buenas emociones, porque usted tiene alegría, porque usted tiene tranquilidad, porque lo llamaron, porque tiene una platica, y eso hace olvidar esa situación. Ay, amor, ahora sí, felices de aquí en adelante, no más problemas, evitemos esto. Y usted perdona en base a sus emociones, lo que usted está sintiendo en ese momento. Pero imagínese una situación contraria. Imagínese que está el problema, que hay una discordia entre los dos, y usted llega a la casa y la esposa le sirve el arroz quemado. ¿Usted qué hace? ¿Refuerza más todavía esa situación? ¿Ves lo que te estoy diciendo, que vos no servís para nada? Mira la situación que tenemos y todavía vos, en vez de arreglar, empeorás la situación. O sea, depende de esa emoción, depende de ese sentimiento para arreglar las cosas. ¿Y qué dice la Escritura allí en Efesios 4:32? Texto que se ha venido manejando estos días. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos ¿qué? Perdonarnos. Perdonarnos. Y usted no le encuentra en ningún lado ahí de la Escritura un concepto que diga si está bien, si usted se siente bien, si emocionalmente usted está estable, perdone. No. En ningún lado está eso. Y hay personas entonces que se escudan diciendo que el perdón depende como yo me sienta para poderlo dar, para poderlo efectuar. Depende como yo esté, actuamos. Y algunos entonces, mis hermanos, dicen: si perdono a alguien sin sentirlo de verdad, estoy actuando como un falso. Y es que el perdón no se puede sentir. Es que hay que decidir perdonar al otro. Hay que decidir ir a buscar al otro y decirle: yo lo ofendí, perdóneme. Pero no estar esperando que tenga una emoción para arreglar las cosas, porque el perdón no depende nada de eso. Otro concepto que es equivocado, que es erróneo, es que el perdón depende de la actitud de quien me ofende. El perdón depende de la actitud del agresor, del ofensor. Y usted y yo de pronto alguna vez hemos pensado: bueno, si viene el ofensor, pero ya lo leímos en Mateo, el capítulo 18. ¿Qué dice? Si tu hermano te ofendió, o sea, él es el agresor, ¿cuál es el paso? ¿Quién debe buscar a quién? El ofendido. El ofendido, dice Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que a veces uno dice algo, hace algo, y el otro se ofendió y uno no se dio cuenta. Si el Señor dijera: el ofensor vaya, busque al ofendido, pues tal vez nunca arreglaríamos las cosas, porque yo no me di cuenta de la ofensa que produje. Entonces, el ofendido sí, porque el ofendido está tocado. El ofendido sí. El ofendido va y busca y dice: usted dijo esto, hizo esto, me ofendió. Pero cuando nosotros dejamos que el perdón pues tiene que ver es con la actitud de quien me ofende, ¿sabe qué hacemos nosotros? Nosotros decimos: bueno, si él viene, mire, note, ya estamos en contravía a Dios. Si él viene, se arrodilla
me pide perdón, me implora, me clama, hasta de pronto lo pienso. Ya estamos nosotros pues limitando el perdón a la actitud de la otra persona. Si la otra persona viene en estas condiciones, yo lo perdono. De lo contrario, no. Y vamos a leer, mis hermanos, allí el texto, por ejemplo, Hechos, capítulo 7, el versículo 60. Usted conoce la historia. Aquí están apedreando ¿a quién? A Esteban. Miren, vamos a leer el versículo, el 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿Usted cree eso merece perdón o no? ¿Usted cree que esa acción hasta allá, hasta donde vamos, eso merece perdón? Bueno, sigamos. Mire, y los testigos pusieron sus ropas, estaban hablando de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más tardecito lo llegamos a conocer como el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban. ¿Usted cree que eso merece perdón? Bueno, por ahí dicen que el silencio es más elocuente que las palabras. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso es perdón. No tomar en cuenta, pasar por alto, dejar así, liberar al otro de la culpa, de la deuda, de la obligación. Usted y yo no aguantamos con esto, hermanos. Y Dios nos dice que debemos ser así, que eso es perdón. Y tal vez porque el otro me miró mal, porque el otro me corrió la silla, tal vez porque el otro dijo algo. No, ese ni en pintura, ese no lo quiero ver yo más en la vida. Y a Esteban lo están apedreando y él dice: Señor, no les tengas en cuenta esto. Y todavía nosotros decimos que yo perdono depende de la actitud de la persona que me está ofendiendo. ¿Usted ve alguna actitud allí en esta gente que lo está apedreando? ¿Usted cree que Esteban está esperando? No, si ellos vienen y se arrodillan y me piden perdón, yo los perdono. ¿Qué actitud buena hay en estas personas que lo están apedreando? Y Esteban dice: Señor, no les tengas en cuenta esto. Me están matando, pero no les tengas en cuenta esto. Eso se llama perdonar. Eso es perdón. Lucas capítulo 23, versículo 34. Usted también conoce muy bien la historia que se menciona en este pasaje, y ahora la semana entrante en adelante empiezan a bombardearnos con todo esto y el mundo sigue igual. Usted lee y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos están haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Pasa por alto esto. Deja así. Libéralos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y nosotros, mis hermanos, es que no merece ser perdonado. ¿Usted merecía ser perdonado por Dios? ¿Usted sí merecía ser perdonado? Sin embargo, fue perdonado. ¿Por qué no lo hacemos también con el otro? No esperemos, hermanos, ninguna actitud, porque eso es falso.
El perdón, dicen otros, y es un concepto equivocado también, que el perdón es algo muy complicado. ¿Y sabe qué dicen algunos? Que cuando se perdona es porque se está demostrando falta de carácter. Es que vos sos un blandengue. Que vos sos una blandengue. Después de lo que te hizo tu esposo, vas a volver con él. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice? Que sí. Después de lo que él haya hecho, dice el Señor, sí. Después de lo que ella le haya hecho, dice Dios, sí. Pero nuestras amigas, nuestros amigos nos dicen que vos sos un blandito, que no tenés carácter, vos no tenés pantalones. Entonces algunos dicen que perdonar es muy difícil, que es muy engorroso, que eso es muy complicado. Otros dicen que cuando se perdona es porque se está demostrando una exagerada generosidad que tienen ciertas almas iluminadas. Muy generoso fue que te pasaste de calidad. Y hemos visto, mis hermanos, aquí en esta congregación, unos casos de esposos que han perdonado a sus esposas, que uno ahí sentado, uno dice, yo, quién sabe. ¿Y qué lecciones les dan esas personas a uno cuando dicen, yo te perdono, mi amor, yo te perdono? Como si no hubiera pasado nada. Y usted no encuentra, mi hermano, otro concepto en la Escritura. Usted no encuentra otra palabra, no la encuentra. Ya hemos visto dos ejemplos. Ya vimos dos ejemplos. A uno lo están apedreando y él dice, Señor, como si no estuviera pasando nada. Lo que pasa es que el mundo dice, eso es ser masoquista, eso es sadismo, eso es un montón de cosas. Pero el mundo, y por eso es que estamos así. Mira el problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad colombiana. Estamos entre el perdonar o no perdonar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Unos están diciendo, perdonémoslo. Otros dicen, no, tiene que haber unas condiciones. ¿Qué condiciones le puso a usted el Señor para perdonarlo? Otros dicen que perdonar es debilidad humana. Otros dicen que el perdón es exclusivo de Dios. Entonces dicen, el único que perdona es Dios. Yo no, encárgate con Él. Entonces no perdonamos. Pero miremos, mis hermanos, la perspectiva de Dios en cuanto al perdón, el alcance del perdón de Dios. Vamos a ir al Salmo capítulo 103. La enseñanza que nos da el Señor. Salmo capítulo 103, versículo 11, versículo 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Esa palabra misericordia es darle la mano a ese corazón que está en miseria, es perdonar. Y note usted cómo es el perdón de Dios. Note usted cómo es que Dios perdona. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Un perdón así, vertical, perdón vertical. Vamos a leer ahora el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un perdón horizontal. Mire la clase de perdón de Dios. Es un perdón amplio. Dios nos perdona a nosotros, mis hermanos, ampliamente. Y en el texto que acabamos de leer dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Y mire cómo Dios perdona. Es una manera amplia. Versículo 10, ahí en el mismo capítulo, mis hermanos. Miren la manera como Dios también perdona. Versículo 10.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Lo que quiere decir el Señor es que Él no nos paga de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Dios no nos paga de acuerdo a nuestros pecados. Mire, hermano, el día que Dios nos pagara de esa manera, no había ninguno en esta tierra. Y Dios dice ahí en ese texto, versículo 10, que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Es un perdón inmerecido. Dios perdona inmerecidamente. Nosotros, mis hermanos, no lo merecemos. No lo merecemos. Pero no se trata del merecimiento. No se trata de que usted merezca ser perdonado o no. No se trata de eso. Porque si fuera por merecimientos, hermanos, pues Dios ya nos había pagado, porque eso es lo que nosotros merecemos. Pero no se trata de eso. Y mire, hermanos, la clase de perdón del Señor, para que usted y yo vamos tomando nota de la manera como Dios perdona, para entender nosotros cómo debemos hacerlo con nuestros semejantes. Mire la manera como Dios perdona, inmerecidamente. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Y añade, dice allí, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice el Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Usted sabe también cuando la misma Biblia lo dice, que el Señor echa, ¿dónde? Sus espaldas, nuestros pecados. Y Él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios perdona eternamente. No vuelve a reprochar el pecado cometido. Usted nunca ha escuchado de Dios que le diga a usted, otra vez me estás pidiendo perdón. ¿No te acordás que antes de ayer te perdoné? Otra vez por lo mismo. Y Dios en su soberanía, en su misericordia, se encargará de la persona. Pero Él no le reprocha a usted, mi hermano. No le reprocha. Porque el mismo que dice, si me ofendes 7 veces, 7 veces te perdono. Ese es el mismo también a quien yo me presento y experimento el perdón de Él. Dios, hermanos, perdona eternamente, nunca más, nunca más. Y hay hermanos, hay creyentes que tienen una vida infeliz. No viven con una vida llena de gozo, porque están mirando cada rato para el suelo, no son capaces de levantar los ojos al cielo, porque tienen temor de que pecaron y entonces Dios ya los condena. Y Dios dice que nunca más me acuerdo de eso, porque el perdón de Dios es eterno. Dios no perdona por años. Dios no perdona por días. Dios a usted, hermano, a mí, nos perdonó eternamente, y gloria al Señor por eso. Isaías, el capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es estar a cuenta, es eso, perdonar. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué significa grana? Si fueren rojos encendidos,
Si fueran de un tono escarlata, rojo, si vuestros pecados fueren así, rojos encendidos como la nieve, serán emblanquecidos. Vuelve y repite: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire cómo perdona el Señor. Por muy terrible que usted haya hecho, que eso sea una situación espantosa, yo lo perdono. Por muy complicado que no tenga nombre esa situación que usted haya hecho, yo a usted lo perdono. Y usted y yo, hermanos, hicimos cosas espantosas. Usted y yo. Porque por usted y por mí el Señor Jesús se fue a la cruz. No fue por ninguna otra cosa. No fue por nada más. Fue por eso. Por usted y por mí. Y usted ahora puede ver, están anunciando en estos días en la televisión, en el programa que se llama ¿Quién mató a Jesús? Yo le aseguro que no van a decir que usted y yo. Van a decir cualquier otra cosa, pero usted y yo. Eso fue algo muy terrible que usted y yo hicimos. Pero Él dijo allá en la cruz: Padre, perdónalos, porque ellos, ustedes y yo no sabemos lo que hacemos. Y Él dijo: perdónalos. Ellos me traen acá porque yo quiero morir por ellos, para darles a ellos salvación, para darles a ellos libertad, para darles a ellos vida eterna. Y por eso, hermanos, pasó por todo eso que Él pasó. El Señor nos perdona de manera completa, completa. No quedó nada, hermanos, sin que Dios no perdonara. Te perdono el 99%, pero esta cosita no. Dios realizó un perdón, hermanos, al 100%. ¿Cómo es nuestra clase de perdón? Perdonamos nosotros ampliamente, perdonamos nosotros de manera inmerecida. El otro no se lo merece, pero perdonamos. Perdonamos usted y yo, hermanos, eternamente. Perdonamos completamente, porque así dice el Señor: de la manera que Él nos perdonó, perdonemos también nosotros. Perdonemos también nosotros. Hermanos, en estos días, ayer con el entierro de la hermana Juliet, meditaba, hermano Isra lo decía en el momento allá del entierro en el cementerio, la fragilidad de la vida, lo breve que es la vida, para que usted y yo no perdonemos, no arreglemos las cosas, no pidamos perdón. Todavía mantenemos muchas cosas por arreglar, y esta vida es muy breve, es muy frágil. Hoy podemos estar llenos de vigor, hoy podemos estar llenos de fuerza, hoy podemos estar disfrutando de la juventud, de la época adulta, hoy podemos estar disfrutando de tantas cosas que nos da la vida, pero mañana no sabemos, hoy no sabemos. Y usted tiene algo pendiente por arreglar con un hermano, con otra persona, hágalo. Si usted es el ofendido, vaya, busque al ofensor hoy y se va tranquilo con el Señor. No deje que el tiempo pase, que las cosas se solucionen. Estaba una vez allá el pastor en el servicio, en el culto. Dijo: levanten la mano todos los que no tengan enemigos. Todo el mundo allá. Levanta la mano el que nunca en la vida ha tenido enemigos, que no tenga enemigos. De una viejita por allá levantó la mano. Y la gente se sorprendió. ¿Y cuántos años tiene usted, señora? No, yo tengo 99 años. Y todo el mundo aplaudió. 99 años y no tiene enemigos. ¿Y qué ha hecho? Dijo: no, hace muchísimos tiempos todos esos desgraciados se murieron ya y no tengo a la fecha ninguno. Hermano, se fueron, nos vamos sin arreglar las cosas,
sin arreglar las cosas. Arrégle,la mi hermano, hoy. Arregle la situación hoy. Mire cómo perdona el Señor. Mire cómo perdona el Señor. Y vamos a mirar, hermanos, las evidencias de que se ha efectuado el perdón. ¿Cómo usted y yo sabemos que hemos perdonado? ¿Cómo sabemos usted y yo ya que hemos perdonado? Vamos a mirar algunas evidencias. Cuando no se experimenta rencor o amargura al acordarse de la situación. Ya por aquí lo habían dicho al principio. Ya eso es olvidar. Yo me acuerdo de la situación, pero ya yo no tengo rencor, no tengo amargura en mi corazón. Ya no hay nada de eso. Recuerdo la situación, pero ya no hay amargura, ya no hay ira, ya no hay rabia, ya no hay rencor. Porque si usted dice, ya yo perdoné eso, dejémoslo así, pero más adelantico le tocan el tema, usted empieza a hablar de eso, no ha perdonado. Usted no ha perdonado. No ha experimentado el verdadero perdón. El Señor dice que Él cargó con nuestros pecados. Que Él cargó con nuestros pecados. Y voy a decir lo siguiente, hermanos: perdonar es cargar con las consecuencias de las ofensas que otros nos hacen, sin amargura, sin amargura. Por ejemplo, de pronto alguien lo golpeó a usted y aquí le quedó la señal. Eso es una consecuencia de la ofensa. Aquí le quedó a usted la señal. Cuando usted perdona, usted se mira en el espejo y tal vez la niña, la hermana, la señora se echa la base o cicatricure, ¿verdad? Para poder taparlo. Y usted se echó aquí eso, y usted se mira eso, y usted tal vez se acuerda de ese golpe, de esa ofensa. Pero en ese momento usted termina de arreglarse y le dice: gracias, Señor, porque me has hecho bonita. Y esto que quedó aquí no le produce a usted amargura. Quiere decir que usted perdonó. Usted perdonó. Porque usted está llevando sobre su cuerpo eso que a usted le quedó ahí en su cuerpo. Usted está llevando, usted está cargando las consecuencias de esa ofensa y usted las lleva sin amargura, sin rencor. Eso es perdonar. Hermanos, perdonar es sobrenatural. Eso es de Dios. Dios lo capacita a usted. Eso no se aprende. Para perdonar no hay técnicas. Vamos a hacer un curso del perdón para que usted aprenda a perdonar. No, sin Dios jamás se puede hacer eso. Dios lo capacita a usted para perdonar. Para perdonar. De pronto, mi hermano, usted está en una silla de ruedas, usted está en unas muletas y usted ve su cuerpo y usted le dice: gracias, Señor, por lo que me has hecho, lo que has hecho de mí. Gracias, Señor, porque tus manos me hicieron, me formaron, me crearon. Y te bendigo y te alabo. Y ya usted no experimenta en su corazón amargura, rencor. Eso se llama perdón. Otra evidencia, mi hermano, de que usted realmente ha perdonado es cuando usted no le desea nada malo a la otra persona. Usted no le desea nada malo a la otra persona. ¿Qué dice allí la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículo 19? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta. Mire, eso es perdonar.
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi hermano, no tomándoles en cuenta. Y eso nos los encargó a nosotros el Señor. La palabra de la reconciliación. Reconciliar, volver a conciliar. ¿Qué es un concilio? Ponernos de acuerdo. Vamos a plantear la situación y la vamos a arreglar. Por allí dicen que los hogares no son exitosos en cuanto a cómo manejan la comunicación, sino en cuanto a cómo reparan los daños, dicen algunos. Y la manera, hermano, de reparar es eso, de perdón, de perdonar al otro, de pedirle perdón al otro. Hermano, no le desee nada malo a la otra persona. No le desee nada malo a la otra persona. Conmigo ya no tiene ningún problema, no, ya no quiero saber nada de él. Él pagará en la vida. Y esto que me hizo a él se le va a regresar un montón de veces. No le desee nada malo al otro. Y cuando usted no lo hace, es una evidencia de que usted perdona. Incluso, hermano, tenga cuidado con expresiones que lanzamos, porque Dios conoce nuestra intención. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. La otra persona nos ofende, nos agravia, y usted y yo dijimos, no, yo le deseo que le vaya bien en la vida. Ese es un deseo sincero. Si es sincero, usted perdonó. Si no es sincero, solamente para que el otro le escuche, usted no ha perdonado. Y el Señor nos dice una y otra vez, así como yo lo perdoné, perdone usted. ¿Usted cree que Dios nos desea a nosotros cosas malas? ¿Usted cree que Dios nos desea a nosotros lo peor? Cuando se olvida, este es el concepto del olvido en el perdón, cuando se olvida, no usando la ofensa en contra de la otra persona, evidenciamos de que hay perdón. Cuando se olvida, no usando la ofensa en contra de la otra persona. Las heridas, mis hermanos, quedan en el pasado. Pero ya eso no tiene por qué tener poder en el presente. La ofensa quedó en el pasado. Hoy debe ser distinto. En el presente ya debe ser diferente. No debo darme permiso para usar esa ofensa en contra de él otra vez. Es posible que esa persona me ofenda nuevamente y llegue ante mí a pedirme perdón. Cuando yo le digo, ay, ¿te acordás que hace 25 años pasó lo mismo? Usted lleva 25 años sin perdonar. Sin perdonar, porque ¿qué es olvidar? No sacar eso otra vez. No restregárselo a la otra persona, decirle, otra vez venís con el mismo cuento. El día del matrimonio me la hiciste así y así, llevamos 30 años y todavía usted lleva 30 años sin perdonar. Porque cuando la otra persona se le acerca a usted y le dice, mira, te pido perdón, hice esto y esto, te perdono, aunque usted se esté acordando que 10 años atrás le hizo lo mismo, pero usted le dice, yo te perdono. No saque eso. Cuando usted no saca eso del pasado, es porque usted ya lo perdonó. Está aquí en su memoria. Y Dios es tan bueno que Dios va quitando muchas cosas de nuestras memorias. Pero ya usted eso lo dejó a un lado. Y si la persona viene y lo ofende, ahora usted le extiende el perdón. Mire, hermano, el perdón no modifica el pasado, no lo modifica, pero cambia el presente. Cambia el presente. ¿Quién de los dos está más atrapado?
¿El ofendido o el ofensor? ¿Quién? El ofendido. Porque muchas veces el ofensor no sabe que ofendió. Ese está tranquilo. Pero el ofendido está atrapado. Cuando no se ejerce, mi hermano, ninguna retaliación, ninguna venganza, ninguna revancha, es porque usted ha perdonado. Romanos capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. No tomen venganza, no tomen revancha, no asuman ninguna actitud de retaliación contra el otro. Déjenle eso al Señor. Déjenle eso al Señor. Cuando usted, mi hermano, no ejerce nada de esto contra la otra persona, es porque usted ha perdonado. Pero cuando usted toma venganza, no hay perdón. Cuando usted está esperando la caída del otro, cuando usted está deseándole al otro lo malo, cuando usted lleva años y años planeando cómo hacerlo caer, usted no ha perdonado. Y Dios nos vuelve a decir: de la manera que yo perdono, perdone usted también. De la manera que yo perdono. Perdonar es soltar al agresor. Perdonar es poner al agresor en las manos de Dios. Porque Dios dice: déjemelo a mí. Déjemelo a mí. Yo pago. Mi hermano, yo tengo un principio en la vida, y es que mi deber es la palabra del Señor. Mi deber es vivir, hacer lo que Dios me dice que yo haga. Y aquí Dios me dice: déjemelo a mí. Perdónelo y déjemelo a mí. Ese es mi deber. Las consecuencias le pertenecen a Dios. Las consecuencias le pertenecen a Dios. Si Dios quiere ponerlo de rodillas, si Dios quiere que esa persona pague de esta manera, Dios lo hace. Pero que sea el Señor, no nosotros. No nosotros, hermanos. Déjele eso al Señor. Yo pagaré. Mía es la venganza. Usted esté tranquilo, perdónelo. Pero déjemelo a mí. Yo soy quien tomo la venganza. Yo soy quien pago. Usted descanse en esta palabra que yo le estoy diciendo hoy. Déjemelo a mí. Por eso, hermano, usted hoy vaya y busque a esa persona. Arregle con esa persona. Y déjeselo en las manos del Señor para que usted descanse. Porque el ofendido es prisionero. Cuando usted no responde de manera agresiva, de manera violenta, sino que usted perdonó al otro y el otro viene y usted responde con palabras amables, con palabras, como dice el Señor, blandas, usted perdonó. Cuando no se divulga o no se alimenta la ofensa. Proverbios 26, dice el Señor allí, versículo 20, versículo 21, que cuando usted y yo no le echamos leña al fuego, ¿el qué? Él se extingue. Mire lo que dice Proverbios 26, 20 al 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. No le eche más leña al asunto. ¿Sabe cómo le echamos nosotros leña al asunto? De pronto la otra persona vino: hermano, yo quiero que hablemos, que arreglemos las cosas. Hablamos, nos perdonamos, nos pedimos perdón. Listo, hermano, tranquilo. Pero luego yo salgo y viene la persona al tema
Ay, yo estoy hablando con ella. Ay, pero eso, no, eso que va, eso fue pura paja. Eso, ella no es así. Mire lo que estamos haciendo. No, ella lo que me hizo, ve, poné cuidado. Lo que me hizo, sentate. No divulgue. No le cuente a todos lo que ella le hizo, lo que él le hizo. Eso es echarle leña al asunto. Ya ustedes hablaron, se perdonaron. Eso quedó atrás. Y usted la ve ahora ya con los ojos del amor de Dios. Ya eso murió, eso quedó atrás. No se perdonó. Cuando usted empieza a hablar con otro, estuvimos hablando, pero no le creo. Déjele eso al Señor. Es que lo que me hizo, esto que me hizo, ve, imagínate esto. No, ¿para qué se ponía a contar todas esas cosas? Si ya se pidieron perdón. Eso es ser uno, hermano, hipócrita, indecente. Eso es no tener uno ética. Ya la otra persona le dice a usted, hermano, perdóneme. Usted le dice también, ya arreglamos las cosas. Y usted va a salir todavía allá a contarle a todo el mundo, a echarle leña a la cosa, a mencionarle detalles que tal vez nunca pasaron en esa situación. Y dejamos la cosa así, ya. Mi hermano, el ofendido es la persona que está atrapada. Si usted hoy no ha perdonado, si usted hoy no ha pedido perdón, usted hoy no tiene paz. Y el perdón, mis hermanos, produce paz. El perdón produce paz. Y esa paz, ¿cómo se evidencia? Hay tranquilidad emocional. Usted experimenta buena salud. Usted experimenta que ya una carga, que un peso enorme ya no está sobre sus hombros. Y ese mico que usted tenía aquí ya no está. Y come bien, duerme bien. Y usted tiene ya como el permiso para actuar. El perdón libera. El perdón, mis hermanos, nos limpia. El perdón hace que nosotros experimentemos paz. El rencor, mis hermanos, nos hace esclavos de la persona a quien nosotros odiamos. Miren, cuando nosotros no perdonamos, somos esclavos de la persona a quien nosotros le guardamos rencor, de la persona a quien nosotros odiamos. Somos esclavos, mis hermanos, cuando no perdonamos. Y por eso, mis hermanos, la motivación del Señor en esta mañana, la exhortación en su palabra es: perdonémonos, perdonémonos. Porque usted tal vez lleva una vida intranquila. Día y noche usted tiene eso aquí en su cabeza. Día y noche usted no puede dormir, usted no puede comer bien, usted no está emocionalmente estable, porque día y noche eso a usted lo está torturando. Claro, es que usted es esclavo de esa situación. Ese odio, ese rencor produce en usted esclavitud. Cuando nosotros, mis hermanos, perdonamos, cuando nosotros perdonamos a otros, nos liberamos a nosotros mismos. Mi hermano, ¿usted quiere experimentar paz? ¿Quiere sentirse libre? Perdone. Y usted, mi hermano, también, si está intranquilo pero no lo ha hecho, vaya, busque al otro y pídale perdón y arreglen las cosas. William Shakespeare dijo alguna vez: no perdonar es como tomar un veneno esperando que el otro sea el que muera. Usted está intranquilo, se está muriendo y yo espero que al otro le pase lo malo, pero no es así.